Vamos a continuar con los problemas que estábamos tratando de ver, de que si queremos resolver una ecuación diferencial, siempre nos queda una constante arbitraria de integración si es una ecuación de primer orden. Entonces la idea es que si ya queremos que haya una función única, sí necesitamos encontrar una condición para la función. Entonces, en un problema físico tiene un poco de sentido, porque uno dice, bueno, sí conozco en qué posición está la partícula cuando comienza el experimento, cuál es su velocidad inicial, y entonces ahí sí, digamos, o uno sabe la población inicial de una ciudad. Entonces, vamos a tener aquí un problema hermano, por así decir, con una ecuación diferencial que se llama problema de valor inicial, que es prácticamente una ecuación diferencial con una condición. Y si ya tenemos dos derivadas o tres derivadas, vamos a ir teniendo más condiciones, cada una para ir encontrando cada constante indeterminada. Quedó pendiente en la 1.1 que es una ecuación diferencial lineal, pero lo bueno es que en esta sección, en algún momento, en el último ejercicio, se mira que es un problema de que es una ecuación diferencial lineal. Entonces ahí vamos a poder retomar ese tema. Entonces la idea es que si tenemos un problema de valor inicial o P mayúscula, V mayúscula, I mayúscula, esto significa que vamos a tener la ecuación diferencial que ahí está escrita de la forma más general posible. Esta f de x, y puede ser cualquier función de dos variables que se les ocurra. Lo único es que ahora vamos a tener que esta ecuación diferencial va a estar sujeta a una condición. Entonces esto significa que cuando teníamos todas las familias de soluciones, que teníamos una así, luego teníamos otra desplazada verticalmente y así sucesivamente. Entonces la gracia es que para quedarnos con solo una de estas curvas tengo que ver cuál de estas pasa por el punto x sub 0, y sub 0. Entonces la que tenga ese punto es la que va a ser la solución a este problema de valor inicial. Si no pasa, no hay solución. Sí, que ahí Marcelo ya se adelantó, entonces digamos, no siempre va a ser posible esto. Ahora, afortunadamente para la mayoría de ecuaciones diferenciales, siempre y cuando esta función de dos variables sea continua en este punto, sí va a haber más de alguna curva que va a pasar por x sub 0 y y sub 0. La única posibilidad que no suceda esto es si en algún momento estas soluciones tienen como que asíntotas verticales, agujeros o algo, pero eso se va a ver reflejado en la ecuación diferencial. Entonces en algún momento sí va a pasar de que estamos poniendo un punto donde la función se indefine. Entonces ahí sí ya no va a existir una solución. Pero para la mayoría de casos sí vamos a poder encontrar siempre una función que pase por este punto. Ahora digamos qué pasa si tenemos ya un problema de valor inicial de segundo orden. Aquí ya tenemos dos derivadas. Entonces aquí podemos decir que tengo que la y doble prima va a ser igual a f de x, y. Pero aquí el problema es que ahora también la primera derivada va a estar involucrada. Entonces aquí como que tenemos una función de tres variables, x, y prima, y vamos a tener que encontrar una solución que si nos va bien, lo más fácil va a ser integrar dos veces esta función. Pero como voy a estar integrando dos veces, voy a tener primero una constante indeterminada y luego me va a salir otra. Entonces lo que va a pasar es que ahora voy a necesitar dos condiciones. Entonces ahora está sujeta a dos condiciones. Entonces este es un problema un poquito más difícil porque no solo la curva va a tener que pasar por este punto, sino que la derivada y' de x0 va a tener que pasar por otro punto también. Entonces aquí la condición está un poco más rígida porque no solo hay que pasar por este punto, sino que la curva va a tener que tener esta pendiente b sub 0. Pero como tenemos dos constantes arbitrarias, vamos a poder encontrar esa solución. Ahora aquí sí, desafortunadamente, que en el libro no hay una condición que nos garantice cuándo estas ecuaciones diferenciales de segundo orden van a tener solución única. Y otros libros han de tenerlas, pero han de ser condiciones bien complicadas.
Entonces la idea, a medida que aumente el orden, van a necesitar más condiciones. Entonces, si tienen un problema de valor inicial de enésimo orden, entonces aquí lo que va a pasar es que tienen una enésima derivada, pero van a requerir n condiciones iniciales en y y en sus derivadas. Y ahorita van a ver en qué consiste resolver un problema de valor inicial. Un problema de valor inicial tiene dos partes: resolver la ecuación diferencial y luego encontrar la solución única. El problema más interesante por mucho es encontrar la solución general. Entonces, digamos, aquí no me gusta mucho este nombre de solución particular, porque luego en el semestre vamos a ver que hay otro tipo de solución que también se llama particular. Entonces, encontremos la solución particular para los siguientes problemas de valor inicial. Entonces, esto no se sorprendan, solo es una distinción técnica. Seguimos resolviendo ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí hay dos propuestas. Aquí hay 1.2 y si no tenías 1.1, ahí todavía. De nada, Rudy. Ustedes vieron, aquí está el problema. Entonces tengo que encontrar una función cuya derivada es igual a esa función menos el cuadrado de esa función. Entonces ahorita les voy a dar lo más interesante, les voy a dar un gran spoiler. Entonces la idea es que la solución general de este problema es esta función. ¿Por qué esta función? Si están más interesados, yo creo que el día de hoy ya vamos a poder empezar a resolver algunas ecuaciones diferenciales que tienen ciertas propiedades. Entonces la idea es que si derivan esta función y sustituyen y menos y al cuadrado, eventualmente van a ver que se está satisfaciendo esta ecuación con esta función en particular. Entonces aquí pueden ver que está la constante indeterminada. Sí, ajá, entonces por eso les decía, es un gran spoiler. Entonces este problema no tiene mucha gracia. Entonces prácticamente lo único que tenemos que hacer es evaluar en x es igual a menos 1 y luego encontrar cuál es el valor de c. Entonces digamos, y de menos 1, si agarro ya mi solución, va a ser igual a 1 partido 1 más c por e, solo porque estos dos signos negativos se cancelan, y esto es igual a 0.5 o si quieren un medio. Y aquí es donde empiezan a haber unas pequeñas dificultades. No es un problema, no es difícil encontrar esta c, pero como uno tiene que empezar a hacer álgebra, entonces lo primero que haríamos es voltear estas expresiones. Y si las volteo, tengo 1 más c por e es igual a 2, o si quieren también pueden igualar denominadores o pueden pasar el 2 acá y el 1 más c por e al otro lado. Entonces tienen a su disposición cualquier herramienta de álgebra. Entonces esta es la incógnita. Resto 1 en ambos lados y luego tengo que dividir por e, porque aquí e no es una variable, sino es el número e, 2.71, 72, etc. Entonces c es igual a 1 partido e, o si quieren e a la menos 1. Cualquiera de estas dos respuestas es correcta. Entonces resulta que a la solución particular es y de x es igual a 1. 1 más e a la menos 1 por e a la menos x. Y para este problema en particular tienen una gran ventaja. No va a importar qué valor de x utilizo y qué valor de y tengo acá. Siempre van a poder encontrar una constante c, pero afortunadamente, digamos, esta función siempre está definida, y también esta función que está del lado derecho de la ecuación diferencial siempre está definida. Entonces, por lo menos ahí no vamos a tener problemas de cómo se llama, de que no va a existir la solución. Ahora puede que en algún momento
el dominio de esta función no sea de menos infinito a infinito. Entonces, en algún momento, tal vez para algunos problemas, vamos a regresar al tema con el que empezaron la universidad, de encontrar el dominio de una función. Pero eso tal vez, digamos, voy a tratar de ver en qué contexto sí nos interesaría analizar también el dominio de una función. Tal vez asociarlo con un problema físico y, sí, en este tipo de problema físico no tiene sentido estar en x es igual a 0 o cuestiones así. Entonces aquí viene otro problema interesante y este es un problema que si nos va bien, ya dentro de un mes vamos a poder resolverlo. Parece un montón de tiempo, pero las ecuaciones de diferenciales de primer orden tienen varios diferentes tipos. Entonces ahorita les voy a dar un gran spoiler. Ya digamos les estoy dando la solución. Entonces la solución es coseno más C2 seno de teta. Y aquí como pueden ver hay dos constantes indeterminadas y curiosamente hay dos condiciones, una para la función y otra para la derivada de la función. Este es un problema que ahí es confuso porque me dice, pero ¿por qué una condición en U'? Si todo esto lo traduzco a un problema de física donde les estoy dando la aceleración que viene de realizar un diagrama de cuerpo libre, uno dice, sí, si utilizo la aceleración para encontrar velocidad, necesito una condición en la velocidad para encontrar la primera constante y luego integro y me paso el desplazamiento, ahí voy a tener otra constante indeterminada y entonces también necesito conocer la posición en algún tiempo. Pero así, digamos, es prácticamente un problema algebraico. Aquí lo único que hay que hacer es encontrar C1 y C2. Entonces lo primero que puedo hacer es evaluar en U de pi medios. Y aquí pueden ver en dónde podemos empezar a tener conexiones con álgebra lineal. Afortunadamente escogí un ángulo donde se desaparece seno y coseno sobrevive y luego en la otra función va a pasar lo contrario. Entonces por lo menos vamos a poder encontrar C1 y C2 con facilidad. Entonces digamos aquí ¿qué sucede? Coseno de pi medios ¿a qué es igual? Cuando tenemos 90 grados, digamos, sí, es 0. Sí, coseno, es 0, sí. Y aquí, como les decía, pueden incluso hasta caer su círculo unitario, caer calculadora. Y digamos, seno de pi medios es igual a 1 porque es cuando estamos justo sobre el eje Y. Y aquí no se asusten si en algún momento algunas constantes se hacen 0. Digamos, aquí tengo que C2 tiene que ser igual a 0. Porque estas constantes pueden tener cualquier valor. Y hay veces que hay algunos problemas crueles que hasta, digamos, si esta la cambio por un 0, todo nos queda igual a 0. Pero luego ahí voy a tener que, tendríamos que hacer una interpretación física. Entonces luego digamos cómo utilizo esta condición U' de pi medios es igual a 2. Ajá, la solución general. Sí. Igual que sabemos que C2 es 0, ya no hace falta derivar esta parte. Gracias Marcelo. Marcelo nítido, ¿ves? Se tomó un gran atajo. Marcelo dijo que como C2 es igual a 0, se va a portar un poco estratégico. Yo iba a derivar todo, pero ya Marcelo me dijo, no, ese otro término ya no vale. Entonces la derivada de coseno es menos seno. C1 por seno de teta más C2 por coseno de teta. Pero recuérdense que esto en realidad es 0. Entonces ahorita lo que estoy haciendo no... Solo con que pongan esto y evalúen en pi medios ya llegan a la respuesta. Entonces evalúo la derivada en pi medios. Aquí tengo menos C1, seno de pi medios, más C2, coseno de pi medios. Y, coseno de pi medios es 0. Seno, sí, seno de pi medios es 1. Sí, gracias, Miguel. Ok.
Hay personas que sí les está gustando esto. Lo bonito de esto es que esto es más algebrita y repaso de matemáticas. Entonces, ¿qué sucede acá? Tengo menos C1 es igual a 2. Entonces, esto significa que C1 es igual a menos 2. Entonces, como C1 es igual a menos 2 y C2 es igual a 0, ya tengo mi solución particular. Y esta solución particular se puede poner más interesante si les hubiera puesto aquí pi cuartos. El problema ya se pone más bonito porque hubieran tenido un sistema de ecuaciones 2 por 2 y a desempolvar el álgebra lineal. Entonces en este caso solo tenemos esto, menos 2 por coseno de teta. Entonces vieron, coseno de pi medios es 0 y cuando encuentro la derivada y todo, me va a quedar que en pi medios es igual a 2. ¿Sí? Ah, que ya sabemos exactamente cuál es la posición de la partícula en cualquier ángulo. Mientras que aquí sin las condiciones iniciales solo podíamos decir, mire, es una suma de cosenos y senos, y estas dos constantes ni siquiera sé qué son. Todavía no sé para qué me sirve el u prima prima más u igual a 0. Ah, es que esto todavía no lo hemos resuelto, es que aquí no he resuelto los problemas, por eso es que ya el día de hoy vamos a empezar a resolver la ecuación diferencial, porque lo más bonito de este problema es esto. Y digamos, lo único es que solo como aquí la forma como está estructurado el libro es que primero miran unos cuantos conceptos y luego, ¿cómo se llama? Ya empezamos a resolver ecuaciones diferenciales. Entonces esta sección va a ser bien corta. Solo cerremos acá. Entonces aquí solo tenemos dos temas técnicos más. Cuando un problema de valor inicial tiene garantizada una solución única. Y este es un tema un poquito técnico, pero ahí como Marcelo dijo la pregunta, bueno, ¿cuándo puede que haya solución o no? Aquí hay un ejemplo extraño. Incluso aquí yo creo que tengo dos ejemplos extraños. Entonces, digamos, tengo esta ecuación diferencial sujeta a, o sujeto a, y de 0 es igual a 0. Y digamos, ahí está, este es un ejemplo de abogado del diablo, porque vimos que los dos problemas anteriores tenían solución única. Pero lo que sucede es que este problema tiene dos soluciones. Y es igual a 0 y va a haber otra que es igual a y es igual a x al cuadrado. Yo creo que es x al cubo. Sí, yo creo que es x al cubo la otra solución. Ah, eh, esta, si quieren la podemos encontrar ahorita, porque la solución aquí es t al cubo o el x al cubo. Entonces yo creo que están mucho más interesados en resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Si se recuerdan, digamos, el día lunes empezamos a ver que hay un método de ecuaciones diferenciales donde tratamos de la derivada como dy partido de x. Y entonces lo que hacemos es que el de x lo pasamos al lado derecho y todas las variables de y las pasamos al lado izquierdo y empezamos a integrar. Y entonces de un lado integramos respecto a y de otro lado integramos respecto a x. Entonces tengo dy partido y a la 2/3. Y yo creo que este 3 me lo voy a traer aquí. El 3 no importa si lo dejo del lado izquierdo o del lado derecho, pero yo creo que me va a ser más útil de este lado. Y entonces tengo de x. Entonces la idea es que ahora integro. Entonces si integramos, vamos a tener que integrar 3 a la y de la menos 2/3. Ah, pero esto es 1 partido 3. El 3 sí se queda abajo. Vamos a ponerlo esto como 1/3. Y a la menos 2/3, porque si lo paso al numerador de y, y luego integro aquí de x. Entonces cuando integro de x, aquí solo me va a quedar un x más c.
Y digamos, Jennifer ya mencionó que en realidad tendría que tener x más c1 y x más c2, pero como esta es una ecuación diferencial de primer orden, con que tenga una sola constante arbitraria es más que suficiente. Entonces luego la integral de y a la menos 2 tercios, ¿Las c son las mismas de los dos lados o es C1 y C2? uno puede poner, digamos, pongamos aquí, digamos, C2 y pongamos aquí C1. Entonces, digamos, y a la menos 2 tercios, cuando la estoy integrando, tengo que subir esta potencia en 1. Entonces voy a tener y a la 1 tercio partido 1 tercio, o 3 por y a la 1 tercio. Ajá, se va. Entonces tengo 3 por y a la 1 tercio. Sí, se cancela. Y luego aquí tengo un C1. Entonces, vieron, ya vamos llegando a la solución. Entonces, si empezamos a limpiar un poco el problema, tengo y a la 1 tercio es igual a más C1. Pero empecemos a quitar estas constantes. Estas constantes no me gustan para nada. Eso es igual a x más C2 menos C1. Entonces la idea es que pueden acarrear estas constantes, pero si las podemos juntar como una sola. Entonces muchas veces toda esta contabilidad se la pueden evitar si solo de un lado ponen más c y luego este lado ya no ponen más c. Y entonces así no se pierden en todo este mar de constantes. Entonces la idea es que ya casi tengo la solución. Aquí tengo y a la 1 tercio es igual a x más c. Si quiero resolver para y, ¿qué potencia tengo que aplicar en ambos lados de la ecuación? A la 3, ajá. Entonces aquí ya tengo mi solución general. Ajá, ahorita vamos a ver por qué esta c se hace 0. Entonces digamos, ¿por qué c se hace 0? Porque tengo esta condición. Entonces digamos, evalúo esta función en x es igual a 0, entonces tengo... porque es y a la 1 tercio, tengo que resolver para y. O lo pueden escribir esta como una raíz cúbica, y la raíz cúbica se pasaría al otro lado como una potencia al cubo. ¿Cuándo es el primer corto? El otro miércoles. Y ahí, digamos, ya el laboratorio se les estará mandando el fin de semana. Entonces, vieron, como esta y tiene que ser igual a 0. ¿Quién tenía una pregunta? Como y tiene que ser igual a 0, entonces c al cubo tiene que ser igual a 0. Y entonces, como c es igual a 0, ya me queda que mi solución particular es igual a y es igual a x al cubo. Ahora esa otra solución y es igual a 0 es por una curiosidad que hay en este problema. ¿Qué tal, Marlon? Ahí hay documentos. Ahora digamos, ¿por qué y es igual a 0? También es solución. Esto es solo porque, digamos, como tengo que la ecuación diferencial es igual a y', 3 por y a la 2 tercios. ¿Cuál es la derivada de y'? 0. Y aquí tengo la función 0. Entonces, si sustituyo todo esto, también esa solución está satisfaciendo la ecuación diferencial. Y como encima de todo, esta también pasa por 0,0, entonces también ahí estoy sustituyendo. Entonces ahí claramente hay un problema. Hay dos soluciones, pero es porque esta función tiene un pequeño problema. Esta función va a ser continua en y es igual a 0, pero su derivada no va a ser continua en y es igual a 0. Entonces ahí, digamos, voy a escribir la condición que necesitamos para que haya solución única. Y luego van a ver que para la mayoría de casos no hay ningún problema, pero luego si en algún momento o la función se indefine o la derivada se indefine, entonces empezamos a tener estos problemas. Entonces aquí tenemos las condiciones para la existencia de una solución. Y aquí no nos vamos a meter mucho en detalle.
Pero sí, solo quiero, lo voy a presentar este resultado para que tengan presentes que si en algún momento puede que esas ecuaciones diferenciales no tengan solución. Entonces resulta que este problema de valor inicial, y' es igual a f de x, y, sujeto a esta condición, y de x0 tiene que ser a pura fuerza igual a y sub 0, tiene garantizada. Y aquí incluso lo reescribí un poco porque en el libro está todavía más complicada esta condición. Tiene garantizada una solución única. Se está haciendo, ¿no? Pero el que les estoy hablando es el libro de SIL, que ese PDF lo pueden conseguir sin ningún problema. Entonces, si f y la derivada parcial de f respecto a y son continuas en x sub 0, y sub 0. Ahora creo que en el documento que les di estoy hablando de una región, pero es solo porque, digamos, la continuidad también, digamos, si la función es continua en un punto, es porque también es continua alrededor de ese punto. Entonces aquí tenemos que ver, analizar el tema de continuidad, donde obviamente continuidad no es lo mismo que la función esté indefinida, pero para la mayoría de casos lo que va a pasar es que si f de x, y está indefinida en x sub 0, y sub 0, entonces f no es continua en x sub 0, y sub 0. Hay otras condiciones, otros casos donde la función puede estar definida y aún así no ser continua, que involucra límites, pero no nos vamos a meter tanto a analizar límites y que el límite de la función sea igual a f de x sub 0, y sub 0, sino lo único que vamos a hacer aquí en este ejercicio es tener presentes, digamos, si la función se está indefiniendo en este punto. Entonces vamos a determinar si el problema de valor inicial tiene una solución única en el punto dado. Entonces, digamos, tenemos esta función que yo creo que es aproximadamente el mismo problema que con el que empezamos la clase de hoy. Entonces, aquí tenemos suerte. Puedo poner cualquier x sub 0 y y sub 0 y van a ver por qué. Miren si esta función se indefine en algún lugar. Y menos y al cuadrado es un polinomio, entonces este nunca se indefine. Entonces esta está siempre definida. También la derivada parcial respecto a y. Entonces la derivada parcial de y. Pero aquí es 1 menos 2 por y. Se me olvidó acarrear esta potencia. Esta también está siempre definida. Si quisiéramos ser bien correctos, diríamos que el dominio de ambas funciones es r al cuadrado, porque recuérdense que estas son funciones en dos variables. Y aunque la x no esté presente, uno igual puede evaluar f de 1,3, pero prácticamente no afecta el valor de la función. Entonces, como estas dos funciones están siempre definidas, entonces lo que va a pasar es que si la solución única está garantizada en el punto 2,4. Entonces esto puede parecer algo así no muy útil, pero en realidad sí es bien útil, porque miren, ni siquiera estoy resolviendo la ecuación diferencial, y aquí lo que les estoy diciendo, miren, no importa, puede darme cualquier punto y yo siempre le voy a poder encontrar una de esas curvas de las familias de soluciones que va a pasar exactamente por ese punto. Entonces, si está definida la solución única, está definida la función y la derivada. Sí, la solución única está garantizada y eso ya lo podemos saber de entrada sin necesidad de resolver la ecuación diferencial.
Entonces es algo bonito, digamos, se empieza a apreciar más en el caso de que ya tengamos que lidiar problemas, que no podamos encontrar la solución de manera exacta y tengamos que recurrir a un método numérico. Entonces los métodos numéricos uno aproxima la solución, pero como uno no sabe cuál es la solución, entonces uno necesita condiciones como esta para decir, mira, ahí voy a correr mi método aproximado y eventualmente voy a llegar a una buena aproximación. Pero ahí van a ver qué problema está con esto. Y esto es un problema bien sutil. La solución no funciona. Porque digamos, aquí tengo prácticamente la misma función que acá. Tengo una función potencia. Esta como es una potencia cúbica, es una raíz cúbica, esta está siempre definida. Entonces aquí su dominio es r cuadrado. Pero van a ver qué sucede con la derivada parcial de esta función respecto a y. ¿Qué sucede cuando derivo esta función? 3 por 2 tercios me queda 2. Pero ahora me queda y a la menos 1 tercio. Y uno creería, esto no está afectando en nada. Sí, porque es 2 partido y a la 1 tercio. Ajá. Y esto, digamos, lástima, porque, digamos, puedo usar cualquier valor de y, voy a tener solución única, pero si uso y igual a 0, el problema se arruina. Entonces esta no está definida en y es igual a 0. Entonces lo que va a pasar es que si en algún momento les estoy poniendo y de 1 es igual a 0, y de 2 es igual a 0, puede que no encuentren solución única. Entonces el problema aquí es que como f y f, la derivada parcial de f respecto a y, no son continuas en 0,0, la solución única no está garantizada. Bueno, gracias Rudy. Sí, vamos a hacerlo un poco más. Como f de y no es continua, nítido. ¿Sí? Y eso es lo peor. La conclusión es de que no está garantizada, pero puede que aún exista. Entonces, digamos, es lo más triste de esas conclusiones, de que, digamos, no es así una equivalencia, de que, bueno, ya falla esto, ya no existe solución única, sino lo único que dicen, no está garantizada. Es algo así, digamos, como en estadística, cuando uno, digamos, o uno rechaza la hipótesis, pero uno no puede aceptarla, sino solo es rechaza y no rechaza. Entonces es una conclusión negativa en cierta forma. No está garantizada. Pero digamos, si ustedes me ponen no existe la solución única, me voy a dar, digamos, porque sí están razonando bien. No vamos a llegar a ese grado de sutilezas. Y aquí solo tengo un C y D que son también, digamos, dos problemas un poco capciosos. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Pero la continuidad solo la evaluamos en el punto de inicial, ¿verdad? Ajá, sí, en el punto inicial. O sea, puede que no sea continua en otro punto, pero tal vez sí me garantiza solución única con Sí, otro punto inicial. sí, sí, y sabías que cómo cambia este problema tranquilamente. Si cambio esta condición inicial, yo creo que ahí Rafael tiene una pregunta. Y sub 0 es igual a 20. Como ambas funciones si están definidas en y es igual a 20, ya tengo solución única. Entonces es una condición delicada. ¿Sí, Rafael? Ajá. No es que estás derivando. F de y también es lo mismo que decir de f de y. Entonces aquí estoy derivando, pero ahí digamos ya Rafael mencionó algo que sí van a tener que prestar atención.
la idea es integrar estas funciones para resolverlas, pero varios métodos en algún momento van a tener que derivar parte del problema para encontrar toda la solución. Entonces, digamos, sí, tengan muy atentos cuándo se deriva y cuándo se integra. Digamos, aquí, ¿por qué se deriva? Porque las condiciones para la existencia de una solución única les dicen esto y esto. Si en algún momento quiere evaluar este tema, les puedo proporcionar esas condiciones. No, ahí no me gustaría que se estuvieran memorizando esta condición. Y saben que aquí en realidad este problema se reduce a analizar si estas funciones no se están indefiniendo en estos puntos. Ah, pero aquí no bajé lo suficiente. Y el C y D, estos son los más curiosos. Entonces, es prácticamente la misma ecuación diferencial. Yo creo que esta sí desafortunadamente no la pueden resolver porque yo creo que no se puede integrar 1 partido la raíz cuadrada de y a la cuarta menos 16, desafortunadamente. Entonces, digamos ahorita, ¿qué sucede? Si estamos con este punto, vamos a ver si esta función y su derivada están indefinidas en este punto. Entonces, ahorita con esta función, ¿en dónde miran que se esté indefiniendo? Como es una raíz par, tengo que evitar que y a la cuarta menos 16 sea un número negativo. O si quiero ser un poco más específico, tengo que evitar esto. Pues si tengo que y a la cuarta es menor que 16, ya tengo adentro la raíz de un número negativo. Entonces, digamos, aquí en realidad lo que tenemos que hacer es encontrar como que el dominio de esta función o dónde se está indefiniendo. Entonces, esta función desafortunadamente se indefine si y está entre menos 2 y 2. Afortunadamente en X no tengo ningún problema. Puedo usar cualquier número X y no va a haber ningún problema. Entonces ahorita tenemos que ver si nuestro Y sub 0 está entre menos 2 y 2. Si está entre menos 2 y 2, no está garantizada la solución única. Pero si estoy aquí adentro, todo muere. Calculemos también la derivada parcial. Ahora, afortunadamente, la derivada parcial va a tener una forma bastante similar a esta, solo que va a cambiar un poquito. Entonces, ¿cómo derivo esta función? Ajá. Esto es a la 1 medio. Entonces, cuando le va al 1 medio le reste 1, me va a quedar a la menos 1 medio. Ajá. Y luego, ¿qué más tengo que derivar? Lo de adentro. Bueno, creo que es 4 por y al cubo, pero... Ah, sí es 2 porque había un medio. Muy bien, Rudy. Uy, ¿cómo lo tengo en el...? Ah, en el libro sí lo tengo 2 y al cubo. Yo creo que voy a tener... Para la sección de la tarde sí voy a cambiar estos problemas. Entonces esta función, esta derivada parcial también se indefine aquí, pero yo creo que aquí todavía se está indefiniendo. Ah, aquí tengo que tener un cuidado. Yo creo que en este caso está bien si tengo 2 y menos 2, ahí tengo raíz cuadrada de 0. Esta otra función todavía es peor porque como tengo el denominador igual a 0, cuando y es igual a 2 y menos 2, entonces esta todavía va a tener un dominio más pequeño. Entonces, digamos, ahorita solo tenemos que ver si nuestro punto está en la parte donde se está indefiniendo y. Entonces, tenemos todo esto, pero afortunadamente ninguna de la f y y se indefinen en menos 2,4. Entonces, a pesar de que estas funciones sí tienen varios puntos donde se indefinen, la condición que tengo acá puede evaluar cualquiera de estas dos funciones de menos 2,4 y no se van a indefinir. Entonces, como ninguna de las dos funciones se indefinen, en realidad estas dos funciones van a ser continuas en este punto. Entonces, como son continuas en este punto, sí hay una solución única. ¿Sí? Esta condición
Sí, de ecuaciones de primer orden, de segundo orden, ya las condiciones se vuelven complicadísimas. Sí. Menos 2,4. Ah, porque ya viste que lo que uno utiliza es que la condición inicial te dice sobre qué punto tiene que pasar la solución. Entonces, como la variable independiente es menos 2 y la independiente es menos 2 y la dependiente es 4, por eso es que estamos pasando por ese punto. Sí, se los damos. Ahora, digamos, uno se puede poner más sofisticado y uno puede preguntar, miren, cuenten todos los puntos para los que sí hay solución única y todos los puntos para los que no está garantizada la solución única. Entonces, Sí. en cuanto a cuando se definen en el Ujú. punto, solo tenemos que ver el lado derecho en el sentido de Sí. ponerlo allí. Ajá, X sí. no nos importa. Bueno, X importaría, pero lo que pasa es que ninguno de estos problemas desafortunadamente puse la variable X. Pero para la clase de la tarde voy a poner ahí algunos con una variable X y donde se indefinan, porque yo ahí tenía un problema ahí con 1 partido X y ese es mucho más bonito porque esa función claramente se indefine en un punto. Pero ahí está, hagamos uno más de estos. Exactamente la misma ecuación diferencial, pero con un pequeño cambio, ¿sí, Rudy? Ajá. Sí, entonces todo lo cambió un poco el punto. Incluso ya nos pueden poner aquí y de 3 es igual a 1.5, 0. Entonces, sí. Es que dice que no es continua y menos 2, por ejemplo. Ah, en y es igual a menos 2. Ah, ok. Ajá, y sí, es que hay dos variables. Es que por eso es que este tema se puede complicar horriblemente, porque es continuidad en función de dos variables, no en una variable. Entonces, en realidad tendríamos que hablar de una región de continuidad. ¿Sí? Ajá, sí, abajo queda 0, la derivada parcial, sí. Mientras que el f sí todavía está definido en menos 2 y 2, porque raíz cuadrada de 0 es 0. Ah, no, ya negativo, ¿Sabes pues. que podemos haber resuelto todo eso sabiendo de una vez que, por ejemplo, y de menos 2 es igual a 4? Ajá, sí. Está el grupo y de menos 2,4. Ajá. Sí, así se puede resolver de manera más breve. Ahora, ¿qué problema miran acá? Desafortunadamente esta función f, bueno, aquí yo creo que es con la derivada parcial. F de 3,2 está definida, pero la derivada parcial f de y 3,2 no está definida en este punto. Aquí también pueden poner 1. Si ponen y de 3 es igual a 1, entonces ni la función ni la derivada parcial van a estar indefinidas. Entonces, solo por este pequeño cambio, y hasta aquí podía haber puesto menos 2. Aquí el valor de x en cierta forma no afecta para este problema. Entonces, como esta no está definida, no está garantizada la solución única. Y Marlon ya hizo una excelente pregunta porque vamos a poner acá. Este es un problema nuevo, lo voy a agregar en ediciones futuras, gracias a Marlon, porque dijo, ¿la variable x importa? Sí importa. Y esta función, esta ecuación diferencial la pueden resolver sin ningún problema, si integran logaritmo de x, hacen un poquito de integración por partes. Pero, ¿qué problema miran con el logaritmo de x? Esta, ¿dónde está indefinida? Ajá, números negativos y 0, pero para x. Ya. Y x es menor o igual a 0. Sí, se me olvidó que el logaritmo de 0 también está indefinido. Ustedes vieron que es útil esto, digamos. Y aquí se pone bien bonito, porque ahora tengo que encontrar la derivada parcial de f respecto a y. Ahí, ¿cuál sería la derivada parcial de respecto a y? 0.
Entonces la derivada parcial siempre está definida porque es la función 0. Entonces, digamos, aquí, ¿cuál es el problema? Que como el valor de x, este punto, es negativo, ahí no va a poder pasar ninguna función por valores de x negativos porque el logaritmo solo tiene su dominio de 0 a infinito, sin incluir el 0. ¿Sí? Entonces, siempre tiene que ser con respecto a y la derivada parcial. Sí, siempre con respecto a y. O depende de cómo. Ah, no, esas condiciones que puse es un teorema que, digamos, alguien hizo la demostración y todo, yo creo que hicieron ahí un montón de cálculos y luego llegaron a la conclusión de que la condición que sí importa es la derivada parcial respecto a y. La condición de la derivada parcial respecto a x es irrelevante. Pero ahí, digamos, llegar a demostrar ese teorema, Sí, y qué bueno que les está gustando este tema. Pensé que no les iba a gustar, pero pueden ver aquí los pequeños detallitos que hay en ecuaciones diferenciales. Entonces, digamos, como x, lo que podemos decir acá es que, entonces, como f de xy, lo igual al logaritmo de x, no es continua en menos 2,4, la solución única no está garantizada. Aunque aquí yo casi que me atrevo a decir que la solución única ni siquiera va a existir. Pero dejémoslo así en no está garantizada. Pero es que tiene sentido, o sea, esta función no está definida para números negativos. Si están poniendo su condición inicial en un número negativo de x, entonces no es de esperar es de esperarse que tengan esta cosa, este resultado tan insatisfactorio. Entonces, qué bueno que les gustó este tema, o sea, que hubo ahí debate. Pueden ver de que no todas las soluciones de ecuaciones diferenciales van a tener solución, pero va a ser prácticamente porque o la función o la derivada parcial se está indefiniendo en esos puntos. E incluso aunque tengan ya la solución general y todo, si quisieran hacer un análisis completo, tendrían que decir, no, mire, el dominio de esta solución es de tanto a tanto. Entonces puedo encontrar toda la solución, pero solo para los valores de x del dominio. Entonces, ya para que terminemos las dos, el único tema que nos falta de 1.1 y 1.2, hay un concepto de ecuación diferencial lineal y también cómo se pueden escribir ecuaciones diferenciales de primer orden en términos de diferenciales. Entonces, la ecuación diferencial lineal va a ser la que más vamos a estar resolviendo en este curso. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser la forma general de una ecuación diferencial lineal? La forma general va a ser la siguiente. Vamos a tener unas funciones coeficientes multiplicadas por cada una de las derivadas de la variable y o la variable dependiente. Esta forma general es un poco abstracta porque aquí estoy escribiendo una ecuación diferencial de orden n. Entonces aquí estoy escribiendo todas las posibilidades de ecuaciones diferenciales lineales. Entonces aquí ya voy a tener la primera derivada. Uy, esta ni siquiera me cupo. Bueno, vamos a continuar aquí abajo. A0 de x es igual a y. Y del lado derecho podemos tener una función que depende de x, pero no que depende de y. Entonces lo que sucede acá es que en estas ecuaciones diferenciales lineales las funciones coeficientes solo dependen de x. Y pongamos acá, todas las derivadas no pueden tener potencias al cuadrado, raíces cuadradas, potencias al cubo, ser como que seno de y', tangente de y'. Entonces, digamos, todas las derivadas de n de y, de xn, de y de x
y también el término y solo tienen potencias de 1. Entonces estas son las únicas dos condiciones, pero como esto está muy abstracto, ahorita vamos a empezar a hacer ese ejercicio que quedó pendiente en la sección 1.1, donde teníamos que analizar si la ecuación, si las ecuaciones diferenciales dadas eran lineales o no. Es posible que cambie un poco esos problemas para que miren, digamos, cómo con hacer un pequeño cambio la ecuación deja de ser lineal o ya es lineal, y luego todo eso nos afecta con la solución del problema. Entonces este es el ejercicio 3 de la sección 1.1. Indique si la ecuación diferencial dada es lineal. Yo creo que por alguna razón la escribí como lineal. Ahora, si miran esos lineares, avísenme porque sí. Sí. Ah, aquí está. Esto, ¿eh? Ah, aquí está también, está en el 1.1, la última página. Hasta en su cajita gris con negro. Ah, es que... Estamos haciendo el ejercicio 3, ¿no? Ajá, ahorita voy a hacer variaciones, voy a hacer algo similar a lo que tenemos acá, pero... Vamos a poner aquí más y es igual a secante de x. Y eso, como pueden ver, es... cuidado. Es otro ejercicio de patrones. Aquí tenemos dos problemas para que esta ecuación no sea lineal. Esta quinta derivada no tendría que tener esta potencia de 1/2. Entonces esto no se puede. No potencia de 1/2 en cualquiera de las derivadas. Y encima de todo, la cuarta derivada también está elevada al cuadrado. Entonces, porque estos dos términos no son lineales, sus derivadas no tienen potencia 1, esta ecuación diferencial no es lineal. Y así, digamos, termina toda la historia. Y estos problemas son curiosos porque si ahorita puedo escribir una ecuación diferencial parecida a esta, x a la 1/2 por d a la 5 dx a la quinta más, pongamos, x al cuadrado, d a la cuarta de y partido de x a la cuarta más, incluso aquí puedo poner un término así grosero. Pongamos este término grosero solo como distracción. Y ahorita hay que la función x, digamos, tiene ahí algunos términos no lineales, pero lo que importa es lo siguiente. La derivada y todas las derivadas y el término y solo tienen potencia de 1. Y aquí hay unas funciones coeficientes que están acompañando a la derivada, pero todas esas funciones dependen solo de x. Entonces, como si cumplimos con cada una de las condiciones, esta, digamos, sería la a sub 5, esta sería la a sub 2 y esta sería la a sub 0. Y del lado derecho solo tengo una función que depende de x. ¿Sí? Ah, 1.2 o 1.1. Bueno, aquí ya ven. Aprovechen. Esta sigue siendo, está repetida. Ya te vas a quedar con la última. Nítido. Entonces esta sí es lineal. No hay ningún problema. Y vamos a ver que todas las ecuaciones diferenciales de primer orden lineales se pueden resolver sin ningún problema. Pero vamos a tener que hacer ahí un poquito de integración. Entonces hagamos un problema similar como el C. Pero ahorita solo voy a poner, como siempre,
Entonces esta es bastante similar a la que tengo como problema B de esa última página de la sección 1.1. Y aquí solo hay dos términos que nos están molestando. Si no estuvieran esas Ys, sería lineal. Entonces aquí tengo potencias de 1, nítido, no hay ningún problema, pero este coeficiente depende de la variable dependiente. Pongámosle a este A3 porque tiene tercera derivada y a este A1 porque tiene primera derivada. Entonces, como estos coeficientes no dependen solo de t, esta va a ser una ecuación diferencial que no es lineal. Entonces, por ejemplo, en la Sí. B, ahí hicimos arriba, si Sí. el E a la X más L en X también tuviera más Y, Sí. entonces sería lineal. Sí, deja de ser lineal. Incluso si aquí cambio secante de X por secante de Y, me estropeé en el problema y ya deja de ser lineal. Y aquí hay una última, esta sí la vamos a poder contestar rápido, aunque este problema me gusta mucho porque es el problema que modela cómo se mueve un péndulo. Y yo creo que en física les explicaron de que el péndulo generalmente tiene movimientos de senos y cosenos, pero porque todo esto asumen que el desplazamiento es pequeño, entonces se comporta de manera lineal. Porque hay dos ecuaciones del péndulo. Entonces esta es la ecuación completa del péndulo. Y aquí, como tenemos audiencia de Computer Science, voy a tratar de mantener la física un poco al mínimo. Y es que lo que pasa es que resolver esta ecuación diferencial es difícil. Entonces, digamos, ¿esta va a ser lineal o no va a ser lineal? No, porque aquí tendría que, este término no es lineal en Y, tendría que ser lineal en Y, aquí solo tendría que tener un A por Y. Entonces muchas veces lo que se hace para tratar de resolver esta ecuación del péndulo es que seno de X por Y se aproxima como K por Y, y ahora aquí sí vamos a tener una ecuación diferencial lineal. Y esta ecuación diferencial lineal se parece mucho a ese problema que teníamos de U doble prima más U prima es igual a 0. Va a tener soluciones de seno y coseno, y es lo que se pueden imaginar que le está sucediendo al péndulo, porque el péndulo llega a una altura máxima, luego baja, luego llega a la altura máxima otra vez, regresa a la altura más baja, y ahí se pasa oscilando el péndulo. Entonces, digamos, pueden ver que un pequeño detalle hace una gran diferencia en la ecuación diferencial. Entonces, aquí tenemos también, ya nos vamos a empezar a meter a, bueno, cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Pero tenemos que tener presente que sí vamos a estar ahí en algún momento partiendo la derivada como un diferencial. Entonces terminemos ahí la página 1.2. Notaciones alternativas para escribir una ecuación diferencial. Y ahí está, en el capítulo 2, ya entramos el otro lunes. Una ecuación diferencial de primer orden tiene la siguiente forma: de y de x es igual a f de x, y. Como nuestra idea es tratar de integrar esta función, la idea es que generalmente esta ecuación diferencial se puede reescribir. Bajemos un poquito más. Utilizando diferenciales. Entonces, ¿a qué me refiero con diferenciales? Que este de y de x lo voy a poder escribir como de y es igual a f de xy por dx. Y aquí hay un montón de detalles. Me puedo portar un poco más riguroso, decir multiplicar esto por dx, utilizar teorema fundamental del cálculo o la regla de la cadena para trabajar esto de manera más apropiada. Entonces la idea es que multiplico esto por
de x, y luego todo este término lo paso al lado izquierdo. Entonces tengo dy menos f de x, y por dx es igual a 0. Entonces esto van a ver que en algún momento nos va a servir para resolver ecuaciones homogéneas, ecuaciones exactas, etcétera, etcétera. Entonces esta forma que tengo acá es como que la forma de diferenciales de una ecuación diferencial. Y luego digamos, como en este curso el álgebra aparece un montón de veces, muchas veces van a haber problemas donde la ecuación diferencial no se las dan bien bonitas, sino aquí hay una función de dos variables, aquí hay otra función de dos variables. Entonces podemos tener que una ecuación diferencial de primer orden tiene la forma en diferenciales una función p mayúscula x por y por dy más q por x, y por dx, y esto es igual a 0. Entonces, hagamos ese ejercicio 3, que pueden ser otra vez que va a ser un ejercicio de álgebra. La ecuación se las voy a escribir de esta forma molesta y luego vamos a analizar si esa ecuación diferencial es lineal o no. Ustedes vieron ahí está. Ni siquiera hemos entrado al juego, solo estamos empezando a ver las reglas iniciales. Entonces vamos a determinar si la ecuación diferencial da es lineal. Y ya digamos en análisis matemático 4 los estudiantes de administración tuvieron que lidiar con este tipo de problemas. Entonces a ellos se les ponían varias ecuaciones diferenciales y bueno, resuelva, pero no se les decía, no, mire, es homogénea, no, es exacta, es separable, es lineal, sino que solo se les daba una torta así o ya sea una torta como esta y luego ellos tenían que adquirir el criterio, no, yo creo que esta tiene esta forma. Entonces, digamos, ¿cómo se les ocurre reescribir esta ecuación diferencial ya como un dy de x más algo es igual a algo? Así como podemos tener la forma diferencial, puedo dividir por dx y regresar a dy de x menos f de xy es igual a 0. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que empezamos aquí y vamos de alguna forma a terminar acá y luego vamos a ver qué forma tiene esa solución diferencial. Entonces divídala por dx. Y menos x al cuadrado más 4 por x de y partido de x es igual a 0. Aquí observan si es lineal o tengo que bajar. Aquí observan si es lineal o no, o quieren que todavía la acomode un poco más. Sí, desde que es lineal ya es lineal, pero solo acomodémosla un poquito más. Solo reescribámosla un poco. Y generalmente lo que se hace cuando uno está trabajando con ecuaciones diferenciales, uno empieza escribiendo de primero la derivada con el orden más grande. 4 por x de y de x más y. Este menos x al cuadrado lo puedo escribir, pasar al lado derecho. Entonces ya de esta forma la ecuación sin ningún problema es lineal. Este término depende solo de x. Bueno, aquí hay un coeficiente igual a 1, pero casi que es irrelevante en este caso. Y luego aquí de este lado solo tengo un término que depende de x. Entonces esta es una ecuación diferencial lineal. Es una ecuación, como vamos a ver, sencilla de resolver, pero todavía vamos a tener que esperar posiblemente unas 2 semanas para resolver una ecuación diferencial lineal ya con la técnica del factor integrante. Más x por y más e a la y de y es igual a 0. Aquí ya se pone un poco fea. Pero igual, dividimos dentro de x, acomodamos todo y vemos si
podemos escribirla de esta forma. Entonces tengo y más x por y más e a la y de y de x. Y aquí les tengo malas noticias, porque aunque esta derivada la ponga de primero, ¿qué problema miran con este coeficiente que acompaña a la derivada? Ajá, depende de y. Entonces, como este coeficiente depende de y, esto quiere decir que la ecuación diferencial no es lineal. Entonces, digamos, ¿cómo estamos en tiempo? Bueno, yo creo que ahí ya solo podemos hacer algo más de bono. Porque yo creo que a varios de ustedes les interesó saber por qué la solución de, ¿cuál era el primer problema? Y' es igual a y menos y al cuadrado es entonces quieren saber por qué es la solución de esta ecuación diferencial es esta. La idea es esto. Entonces ahí te digamos, como les decía, si queremos integrar estas funciones, pero integran y e integran x. Entonces separe y luego integre. Uy, aquí es donde viene lo bonito. Uy, uy, uy. ¿Cómo integramos esta función? Y menos y al cuadrado, ¿a qué es igual? Y por 1 menos y. Uy, ¿cómo integramos este tipo de funciones donde teníamos, digamos, dos fracciones lineales? Nos vamos con nuestro buen amigo, las fracciones parciales. Sí, entonces aquí a recordar flashbacks. Entonces, ¿cómo encuentro A y B? Multiplico todo por este denominador. Entonces tengo que 1 es igual a A por 1 menos Y más B por Y. Y entonces, ¿qué numeritos me hacen el truco para encontrar A y B? 0 y 1. Entonces, si Y es igual a 0, 1 va a ser igual a A más 0. Entonces A es igual a 1. Ahora, ¿qué sucede si Y es igual a 1? Que tengo 1 es igual a 0 más Y, más B por 1, que solo nos queda B, ¿sí? Ajá, fracciones parciales, es que ¿en dónde se hace 0 el denominador? Y yo creo que aquí sí les puedo dar esta buena noticia. Si vamos a tener que hacer fracciones parciales, solo nos vamos a quedar con factores lineales distintos. Ahora, si en algún momento Álvaro encuentra un problema bonito ahí de cuadráticos, pues lo miraré y miraré si qué relevancia tiene. Tal vez puede ser un problema de challenge. Entonces, ya vieron qué sucede. dy partido y menos 1 partido y es igual a la integral de 1 partido y de y más 1 partido 1 menos y de y. Entonces, ¿cómo integro cada una de estas funciones? Logaritmo de y menos logaritmo de 1 menos y. Pero recuérdense que
En el lado derecho tenemos el x más c. Y aquí ya tienen resuelta la ecuación diferencial. Aquí ya tienen una solución, pero no se parece en nada a esto. Entonces, ¿cómo puedo llegar a que se parezca a esto? Tengo que resolver para y. Qué maravillosa propiedad tengo con los logaritmos. Si estoy restando. División, ajá. ¿Cómo puedo matar este logaritmo? Ajá, con e. Eleva la hebra, entonces ya se está pareciendo más. Y, 1 menos y, es igual a la e a la x más c. La pueden escribir esto como a por e a la x. Esto es algo que voy a tener que explicar ahí cómo reescribir constantes. Y luego lo que hay que hacer es que todavía tengo que resolver para y. Entonces tengo que y es igual a por e a la x menos a por e a la x, e a la x por y. Este menos x todavía no lo tengo. Entonces, esta y la tengo que pasar al lado izquierdo. Y por 1 más a por e a la x. Y esto es igual a por e a la x dividido por este denominador. Y aquí ya tenemos la solución. Es un poco diferente a la que tenemos, pero si dividen todo por e a la menos x por a por e a la x, ya les queda la forma que yo les había propuesto. Es que podemos dejarlo así, Carmen. Podemos dejar e a la x por e a la c. Entonces como no me gusta e a la c, entonces aquí puedo reescribir la constante. Ajá. Pero si alguien de ustedes al final me escribe la solución como e a la x más c partido 1 más e a la x más c, es completamente correcta. Entonces aquí sí vamos, este va a ser un tema un poco difícil de evaluar porque hay un montón de respuestas, hay personas que dicen, no quiero dos términos e a la x, entonces voy a dividir por esto para que ya solo tenga un término e a la menos x en el denominador. Entonces pueden todavía escribir la solución de una manera más coqueta. Pero este es prácticamente el problema de separación de variables más desafiante. Y muchas gracias por